situación. Solamente de esos 3.000, un 20% puedo convertirlo en trabajo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la eficiencia es la máxima eficiencia es del 20%. El 20% de 3.000 es 600. ¿Está? Por eso es siempre importante saber que cuando hacemos este tipo de análisis es para un determinado rango de temperatura en la fuente fría y en la fuente caliente. Bien, ahora me paso, mando más calor a la fuente fría de lo que debería. Entonces me voy al otro ejemplo, que es este. ¿Quieren seguir con el mismo ejemplo? Sigamos con el mismo ejemplo. Yo acá tenía 250 Kelvin. Acá tengo 200. No me cambia las temperaturas. Acá tenía 1000 de QC. Sí, pero en vez de mandar 800, mando 850. Para acá. Si mando 850 para acá, evidentemente el trabajo me queda en 150. Por balance de energía. Entonces, fíjense, ¿cómo era la situación anterior? De estos 1000, si en la máquina reversible, este QF me valía 800. Y yo mandé 50 de más. Es justamente los 50 de menos que obtengo en el trabajo, ya que mi máximo trabajo era 200. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, Y eso haría que la eficiencia baje. ¿cómo? Y eso haría que la eficiencia baje. Claro. A ver. Claro, la eficiencia real va a bajar. Correcto. Eso está bien. Bien la aclaración ahí. Porque la eficiencia real ahora de mi ciclo... esperen, antes de llegar a la eficiencia, hagamos los cálculos de entropía para esta situación. ¿Sí? La variación de entropía de la fuente caliente sigue siendo la misma. Porque son los 1000 que sale de la fuente, negativo, sobre los 250 es menos 4. Fíjense qué pasa en la fuente fría. La variación de la fuente fría, ¿qué es? Ahora es 850 dividido 200. ¿Y esto qué me da? 4,25. ¿Sí? Entonces, la variación de entropía total, ¿ahora qué es? Es menos 4 más 4,25. Esto es igual a 0,25. ¿Sí? Por lo tanto, esta máquina es irreversible. ¿Cuánto perdí de trabajo? Perdí de obtener trabajo. Los 50 adicionales que mandé a la fuente fría. Correcto, son esos 50. Los perdí porque los mandé a la fuente fría en vez de obtenerlo como trabajo. ¿Sí? Entonces, si se define la pérdida de capacidad de trabajo, L, como el trabajo máximo en valor absoluto, menos el trabajo real que obtengo en la máquina, en la condición que estoy analizando, en este caso, el trabajo máximo valía 200 en valor absoluto. El trabajo real que yo obtengo acá, en esta máquina, así es 150. ¿Cuánto perdí? 50. Mi pérdida de capacidad de trabajo es 50, para este caso en particular. Ahora vamos a hacer el cálculo de eficiencia real. La eficiencia real del ciclo, hoy estoy con un poco de tos. La eficiencia real del ciclo, ¿cuánto da?
La real. La eficiencia. Ay, qué horrible que escribo, por Dios. La eficiencia real del ciclo, la real, es menos el trabajo. ¿Cuánto obtengo de trabajo? 150. ¿Cuánto di? 1000. ¿Sí? Esto es 0,15. ¿Cuál es la eficiencia máxima de ese ciclo? Es la que saco por las temperaturas, que la habíamos calculado en la página anterior. La eficiencia máxima del ciclo 0,20. era 0,20. La eficiencia máxima del ciclo, de la máquina, perdón, es 0,20. Entonces, por el hecho de tener una irreversibilidad, cae mi eficiencia real. Y por ende tengo una pérdida de capacidad de trabajo. Esa pérdida de capacidad de trabajo, que la hemos calculado acá en 50, que es el calor adicional que mandé a la fuente fría, ¿sí? Tiene una particularidad. Yo puedo asociar, acá uno lo puede intuir, pero fíjense, yo puedo asociar esa pérdida de capacidad de trabajo a la variación de entropía total del sistema. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? A través de un teorema que se llama teorema de Guyen o Guy o Gould. Se escribe así. El problema es que es una traducción. Algunos lo llaman Guy-Stodola, el teorema, que lo vamos a anunciar ahora. Stodola o Guyen, depende del libro y quién lo escriba. Stodola o Gougen también, o Goui, ahí sí lo ponen también, como sea. Pero ¿qué dice esto? No importa cómo se escribe. ¿Qué es lo que dice esto? Dice que la pérdida de capacidad de trabajo es igual al producto de la temperatura más baja puesta en juego, la más baja en todo mi subsistema, por la variación de entropía total del sistema. Veamos. ¿Cuál es la temperatura más baja puesta en juego entre estos tres subsistemas? La de la fuente fría en este caso. ¿Cuánto es? 200 Kelvin. ¿Cuánto habíamos calculado que era la variación total de entropía del sistema? 0,25. 0,25 por 200, ¿cuánto da? 50. Que es el 50 que habíamos calculado nosotros acá. ¿Se entiende? Esto es lo que se conoce con el nombre de teorema. Esto. Es el teorema de Guy-Stodola, que es una forma rápida de poder averiguar la variación de entropía que sufre un sistema. La pérdida de capacidad de trabajo que sufre un sistema, vinculándolo a la irreversibilidad. Ahora bien, esto que ustedes pueden entender aquí claramente se complica, y se complica bastante, cuando las temperaturas varían. ¿Sí? Acá sale muy rápido el cálculo porque estoy sosteniendo que la fuente fría tiene una temperatura constante, que la fuente caliente tiene una temperatura constante. Puede suceder de que además de la fuente fría yo tenga una temperatura ambiente más baja, que si bien no esté en contacto con mi sistema, esté dando vuelta. ¿Sí? Y si mi sistema pierde energía en forma de calor, ¿a dónde se me va a ir ese calor? A la temperatura más fría que aparezca en el circuito. Porque naturalmente la energía
va a ir a parar ahí. Entonces, por ahora nos quedamos con este concepto, que es el fácil de ver. Después, cuando entremos un poquito en el análisis de los ciclos, ahí van a aparecer algunas complejidades del cálculo de la pérdida de capacidad de trabajo. Sí, lo que es real es que la pérdida de capacidad de trabajo es el trabajo real que yo obtengo del máximo que podría obtener. ¿Cuál máximo que podrían obtener? El que puedo sacar para las máximas temperaturas o para las temperaturas extremas dadas. Cuando me refiero a temperaturas extremas, es la máxima de la temperatura caliente, de la fuente caliente y la mínima de la temperatura de la fuente fría. ¿Sí? Bajo esas condiciones, el máximo trabajo que saco. ¿Cuándo es? Cuando la máquina es reversible. Si mi máquina no es reversible, ¿sí? Yo pierdo capacidad de hacer trabajo. ¿Está? Pierdo trabajo, ¿por qué? Porque tengo una irreversibilidad. Esa irreversibilidad que me aparece es porque se me escapó, se me perdió, se me degradó energía que va a parar que se va a transferir en forma de calor y que por ende ya no lo tengo disponible como trabajo. ¿Está? Ese es un concepto muy interesante, sobre todo, y muy útil en la industria, ¿no? El análisis de, sí, yo bajo estas condiciones debería obtener esto y obtengo esto, mucho menor. O sea, estoy perdiendo capacidad de obtener trabajo. Es tarea de un buen ingeniero, si se puede, justamente minimizar la pérdida de capacidad de trabajo. ¿Contra qué comparo? ¿Cuál yo sé que es mi máxima capacidad de trabajo? La que me da la eficiencia en una máquina térmica, siempre hablando de máquina térmica, ¿no? La que me da la eficiencia de las temperaturas. La eficiencia máxima, a mí me la da 1 menos TF sobre TC. Una pequeña aclaración cuando estudien de los libros. Tengan cuidado con los subíndices, ¿no? Yo acá pongo TF como T frío y TC como T caliente. Pero si estudian del Calen, aún estudiando del Calen en castellano, el T caliente lo llaman TH, de hot. Y el T frío lo llaman TC, de cold. ¿Está? Entonces por ahí, siempre fíjense las denominaciones, ¿no? Dependiendo de qué libro usen, qué es lo que aparece. Bueno, ok. Ahora bien, la siguiente pregunta que ustedes deberían hacerse, o deberían hacerme, es ¿qué tan fácil es para ustedes o para mí decidir cuánto calor mando para acá, cuánto viene para aquí, cómo lo reparto? ¿Qué tan flexible es el nudo que ya vimos que en realidad es un ciclo termodinámico? ¿Sí? Porque así planteado, como yo le dije, mande menos calor, mande más calor, qué sé yo, suena como una cosa sencilla de hacer. En la práctica no lo es. No lo es. No es una variable que uno pueda manejar a su antojo. Si fuese tan sencillo de manejarlo a nuestro propio antojo, y yo siempre tendría una máquina térmica reversible o lo más cercano a reversible. Y la realidad es que estoy muy lejos de eso. ¿Sí? Me refiero a qué tan bueno es este punto. En la máquina térmica, acá estoy viendo el chat. Ay, se me fue el chat. Esperen que vi la pregunta y se me escapó. En la máquina térmica, la fuente caliente siempre TC es mayor que TF. Obviamente que sí. Si no, no sería caliente y no sería fría. O sea, es lo que yo un poco le decía la vez pasada. Llamamos a una caliente y a una fría porque una es más caliente que la otra. No está mal la pregunta, está bien hecha. Es decir, aquí llamamos TC y aquí llamamos TF. A la mayor se llama TC, a la más baja se llama TF. ¿Sí? Por más que los sentidos no sean los mismos. ¿Sentido de qué? Por ejemplo, acá nosotros, el calor sale de la fuente caliente, va al punto triple y después se va a la fuente fría y también al trabajo.
cuando definimos fuente caliente y fuente fría, no me interesa qué sentido tiene el intercambio de calor. Ah, bien, perfecto. Es decir, es una condición intrínseca de la fuente. La llamo caliente porque está más caliente que la otra. Y la llamo fría porque está más fría que la otra. Recuerden que la palabra caliente y frío no son variables termodinámicas realmente, sino que son percepciones sensoriales. ¿Sí? El frío en termodinámica no existe. Esa frase yo siempre la uso con mi mujer. ¿Sí? Hace mucho frío. No, el frío no existe, no existe. No prendan la estufa porque el frío no existe. Ausencia de calor. El frío es ausencia de calor, pero termodinámicamente no me vengan a hablar de frío. ¿Ya? Yo les paso algunos tips para cuando... Pues y también les voy a pasar unos tips a las mujeres para cuando se peleen con... Pues está el famoso chiste de la clase de termodinámica. Exactamente. Sí. Que lo debe conocer. Así es. Bueno. Pero de vuelta, cuando uno habla de té caliente y té frío, simplemente se está refiriendo comparando uno respecto al otro. Si, digamos, somos rigurosos termodinámicamente, vamos a decir que la fuente caliente es la de mayor temperatura. ¿Sí? Y la fuente fría es la de menor temperatura. Bueno, pero acá, no nos olvidemos este detalle importante, que es lo que yo acabo de escribir. Si yo quiero calcular lo máximo, es eso. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió el concepto de pérdida de capacidad de trabajo? Porque me da un buen pie este tema para empezar a hablar con un poco más propiedad en los ciclos termodinámicos. Ahora con números se entendió mejor, profe. Bien. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Ahora, volvamos a analizar el nudo mágico que ayer hablábamos. A mí me gusta. Esta pantallita está fantástica. Está claro todo lo que está escrito acá, ¿no? Esto lo vimos ayer. Sí. Esperen. ¿Cuál es el tema acá? Yo acá inventé un ciclo. Lo inventé. Esto que acabo de escribir acá fue un invento mío de ayer para que ustedes vean cómo yendo por distintos caminos y volviendo al punto inicial, tengo un juego distinto de calores y trabajo, y eso es lo que me hace un ciclo termodinámico. Ese juego distinto de calores y trabajo me da justamente lo que hace ese punto mágico en mi esquema de máquina térmica. Me reparte calores de aquí para allá y me da un trabajo neto. Es lo que habíamos visto ayer. Ahora, ¿es indistinto hacer cualquier ciclo termodinámico? Este ciclo, que son dos isobaras con dos isocóricas, ¿es lo mismo que tenga un ciclo con dos isobaras y dos isotermas? ¿O tenga un ciclo cualquiera? Voy a volver a dibujar. De vuelta voy a mi PB y vuelvo a dibujar. Y yo digo, bueno, perfecto. Ideo un ciclo, no me importa qué proceso sea. Son todos procesos politrópicos de última, que tienen cualquier forma. Y yo ideo un ciclo así. ¿Sí? Esto gira así. Ah, algo mal tenía que hacer.
¿Sí? Punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. ¿Qué diferencia hay entre este ciclo y este? ¿Sí? Los dos son ciclos, los dos me juegan calores, los dos me juegan trabajos. La principal diferencia es que la eficiencia de este ciclo es totalmente distinta a la eficiencia de este ciclo. Por supuesto que esto lo acabo de inventar, ya veremos cuáles son las eficiencias. ¿Sí? Pero si yo comparo la eficiencia real que me dan estos ciclos con la máxima eficiencia, que es la de 1 menos F sobre TC, esta. Es más, yo voy a hacer algo para que a ustedes les quede grabado, o mejor dicho, para que no se olviden. Vamos a ser burdos y grotescos. Eficiencia máxima, en máquina térmica estoy hablando, ¿no? Es 1 menos TF sobre TC. Que esto es trabajo máximo sobre QC. No se olviden, cada tanto voy a volver a esta pantallita. ¿Sí? Bueno, ahora bien, déjenme, voy a ver si se los puedo mostrar. No se asuste con la pantalla que le voy a mostrar ahora. Esa fórmula para cualquier máquina térmica, ¿no? Correcto. Máquina térmica propiamente dicha, ¿no? Donde quiero obtener trabajo a partir de un flujo de calor. ¿Sí? Ahora, perdón. Esa fórmula es para la máxima eficiencia. Porque la calculamos haciendo uso de la condición de reversibilidad. No se olviden de eso. ¿Sí? Cuando hemos llegado a la deducción de esa fórmula, habíamos puesto como condición de que la variación de entropía total del sistema compuesto sea 0. No se olviden de eso. Bien. Lo que les voy a mostrar ahora, no se asusten. No me interesa que lo entiendan qué es lo que hice. Pero sí me interesan las conclusiones finales. ¿Se acuerdan del ciclo de ayer? A ver, voy presentando en formas distintas. El ciclo de ayer, el que yo llené las fórmulas, no es este, es este. ¿Se acuerdan que es 2 isobaras con 2 isotermas? ¿Sí? Bueno. Ahora, yo me tomé el atrevimiento de, bueno, acá estoy usando un programa matemático que es el MATCAD, algunos de ustedes lo conocen, es un programa bastante sencillo para manejar, para hacer cálculos. A ver, vamos a ampliar un poquitito más. Bueno, acá ¿qué hice? Estos son todos numeritos, no se preocupen. Simplemente al ciclo que eran 2 isotermas, 2 isobares y 2 isocóricas, que era el ciclo que yo probé ayer para mostrarle a ustedes cómo juega calor y trabajo, le di valores y empecé a calcular la variación de energía interna, el calor y el trabajo para cada una de las etapas. Que yo ayer se lo había mostrado en fórmulas. Acá lo calculé. Le di números. ¿Sí? Lo hice más práctico porque para mí es mucho más rápido. Y llego a hacer el cálculo de la eficiencia real del ciclo bajo esas condiciones de temperatura y Y me da que la eficiencia real del ciclo es del 11,1%. De ese ciclo
de 2 isobaras y 2 isocóricas, que ayer veía. Sin embargo, si calculo la eficiencia máxima entre las temperaturas más altas y la más baja, que en este caso la temperatura más alta era el punto 3 y la más baja era el punto 1, ¿sí? Me doy con que la eficiencia máxima que puedo obtener es 91,7%. No se preocupen si este ciclo es real, si lo puedo hacer funcionar, si no importa. Yo le di unos valores cualquiera, dije, a ver, arranco con una presión de 1 atmósfera y lo llevo a presión de 8 atmósferas. Arranco con un volumen de 15 litros y lo comprimo hasta un volumen de 10 litros. Se me ocurrió darle datos, nada más. No importa si es físicamente compatible o no. O sea que estoy perdiendo 80% por algún lado. Estoy perdiendo 80% por el tipo de ciclo que usé. Estoy perdiendo el 80% por el tipo de ciclo, aproximadamente el 80%. ¿Sí? Entonces, si yo calculo acá la eficiencia máxima, que es el 1 menos T frío sobre T caliente, el T frío más frío y el T caliente más caliente, me da 91,7%. Cuando voy a resolver el ciclo, lo resuelvo con los valores que yo obtuve, supuse gas ideal, ¿sí? Y me doy con que la eficiencia bajo esas condiciones del ciclo es del 11,1%. Claramente este ciclo me va a plantear una irreversibilidad del conjunto total de la máquina térmica. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vuelvo a mi otra pantalla. Este ciclo bajo unas condiciones que yo le puse por probar, ¿sí? Me da una eficiencia de 11,1%, cuando la máxima eficiencia del ciclo, dada por esta ecuación, es del 91,1%. Ahora, el ciclo no es irreversible. De hecho, ¿cómo puede ser un ciclo irreversible si la entropía es una función de estado y estoy volviendo parto del punto inicial y vuelvo al mismo punto inicial? La irreversibilidad no se me da en el ciclo, se me da afuera del ciclo. Por eso, esto era interesante. Acá yo estoy, el punto, en este ejemplo que veíamos hace un ratito, el punto rojo hace un ciclo, al hacer un ciclo tengo variación de entropía 0. En el punto. Pero cuando empiezo a jugar con la fuente caliente y la fuente fría, evidentemente un ciclo como el que yo ayer le mostré, ¿sí? Lo que está haciendo, este ciclo, lo que está haciendo es mandándome mucho más calor a la fuente fría de lo que debería. Este ciclo operando, así como yo se los mostré ayer, me está mandando mucho más calor a la fuente fría de lo que debería. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Porque ahora viene lo lindo. Creo que sí, profe. Uno, los otros. Sí, profe, por ahí vamos. Vamos. No tengo ninguna mujer que me diga sí. Sí, profe. Ahora sí. Ahora me quedo más. Bueno. Yo les voy a hacer una propuesta. Ay, estoy terrible hoy con los dos. De que me pasé todo el día hablando, esa es la realidad. Estas reuniones virtuales me matan. A ver. Voy a hacer una propuesta de este ciclo que se llama ciclo de Carnot, que es el ciclo termodinámico por excelencia, y ahora vamos a ver por qué. Para ventaja de ustedes, ya tengo el ciclo hecho.
Esto es una imagen de un libro. Voy a suponer un ciclo en donde tengo dos, a ver, para no hacer lío, voy a cambiar el fondo. ¿Qué prefieren, fondo blanco o fondo negro? ¿Cuál les resulta mejor? A mí me es indistinto. Para este caso voy a usar fondo blanco porque mi ciclo está en el fondo blanco. Pero fíjense, este ciclo, en un diagrama PV, está compuesto por dos isotermas, que es la que va de 1 a 2 y de 3 a 4, y dos adiabáticas, que son las que van de 2 a 3 y de 4 a 1. ¿Sí? Si yo grafico en vez de en un PV el mismo ciclo en un diagrama temperatura-entropía, obtengo eso. ¿Se ve bien? Sí, Sí, profesor. se ve bien, profe. Bueno, vamos a hacer la jugada de ayer, porque vale la pena. Fíjense, en un diagrama PV es más fácil de ver. En la etapa de expansión isotérmica, la 1-2, ¿sí? A ver, déjenme poner el... Isentrópico, dice profe. Claro, porque es adiabático. Ah. Déjenme poner el chat porque dejé de ver los mensajes del chat. Mejor fondo blanco, dicen, perfecto. Si les gusta más el fondo blanco, vamos a empezar a usar fondo blanco. No, bueno. Bueno, eso depende de lo que uno tome. Voy a usar fondo violeta, púrpura. Así no se pelean. El negro, el blanco, bueno. El que yo quiera, listo. Vamos a usar la democracia. Bien. Bueno, fíjense. En la etapa isotérmica, ¿qué tengo? Es una expansión. Si es una expansión, entra calor, que acá dice Q entrada, lo vuelvo a poner, no hay problema. Q, 1, 2. Y sale trabajo. ¿Cómo sé que sale trabajo? Porque tengo una expansión isotérmica. ¿Sí? Perfecto. Fíjense en la etapa isoentrópica. Acá dice isentrópica, no, es isoentrópica. Le está faltando una O ahí. Esos son los malos traductores. En la etapa isoentrópica, solamente es una expansión, no tengo desarrollo de calor, es una adiabática, por lo tanto, solamente tengo trabajo 2,3 que sale. ¿Sí? En la etapa 3,4, es una isoterma, tengo una salida de calor, estoy comprimiendo, sale calor para mantenerlo a temperatura constante, sale calor 3,4 y le tengo que entregar trabajo para comprimir, trabajo 3,4. ¿Bien? Y en la etapa isoentrópica 4,1 es una compresión adiabática, por lo tanto solamente tengo entrada de trabajo 4,1. Bueno, por ahora voy a borrar esta imagen. Bien, fíjense, para hacerlo sencillo al tema,
trabajo neto es otra forma de presentar el balance de energía. El trabajo neto es, en valor absoluto, el calor que entra menos el calor total que sale. ¿Es correcto esto que estoy poniendo? Sí. En cualquier máquina térmica, vamos a buscar algo más limpio. Estoy buscando alguna pizarra. Acá. El trabajo neto, en valor absoluto, es el calor que entra menos el calor que sale. ¿Está? Es una forma de expresarlo. Por lo tanto, yo en mi gráfica lo puedo expresar así, ya vamos a ver cuál es, acá hay solamente dos trabajos, y la eficiencia de este ciclo, la eficiencia del ciclo, yo lo voy a expresar como, si hablo en valores absolutos, no importa, trabajo neto sobre calor que entra, calor entregado. Tal cual como venimos hablando con todos los ciclos. ¿Sí? Bien, lo que es lo mismo, reemplazando lo de arriba, es 1 menos calor que sale sobre calor que entra. ¿Está bien? Si quieren no complicarse con el signo, ponemos las barras de valor absoluto para no hacerse lío. Claro, lo que calculamos anteriormente. Correcto. Ahora yo lo quiero calcular, pero para este ciclo. ¿Sí? Para este ciclo, ¿cuál es el calor que entra? Es uno solo. El calor que entra es el calor 1,2. ¿Sí? El calor 1,2 es el calor que entra. Porque fíjense que en el ciclo, así como está planteado, solamente tengo dos calores. El 1,2 y el 3,4. Uno entra y el otro sale. ¿Sí? Bien, supongamos que es un gas ideal. En una una isoterma, si es un gas ideal, ¿cómo calculo el calor? Si es una isoterma, el delta de U de un gas ideal, ¿cuánto vale? ¿Cero? Cero, no se olviden. La energía interna de un gas ideal depende solamente de la temperatura. Si la temperatura es constante, la variación de energía interna vale 0. ¿Sí? Bien. Ahora, si la energía interna es constante, o sea, la variación de energía interna vale 0, el calor es igual al trabajo. ¿Sí? Entonces, y acá es donde yo empiezo a armar líos. Calor igual al trabajo, estoy en una isoterma. O sea que el diferencial del trabajo 1,2 es menos P diferencial de B. ¿Sí? Si es menos P diferencial de B y es gas ideal, yo en vez de P, ¿qué puedo poner? Para un mol. RT
¿sí? Como T es constante, logaritmo de B2 sobre B1. ¿Está? Ya le hicimos esto es transformación de gases ideales en un isoterma. Bien. O sea que, perdón, acá un menos. O sea que el calor de Q12 es igual a menos de W12. Entonces, esto es igual a RT logaritmo de B2 sobre B1. ¿Sí? Bueno, fíjense que si es un gas ideal y estoy en un isoterma, ¿qué digo? Que P1, a ver, dejémoslo ahí. Esperen, por un momento dejémoslo ahí. No lo voy a complicar ahí. Ahí está. Entonces, fíjense ahora, para el trabajo, para el calor 3,4. Acá de vuelta cometo los errores que siempre critico que no hay que cometer. ¿Sí? Estoy mezclando diferencial con integral. Esto es así. Sí, ya integrado. Entonces, el Q es igual al trabajo 1,2 RT logaritmo de B2 sobre B1. ¿Está? Bien. Ahora, fíjense cuál es el calor que entra. Es Q12 RT logaritmo de B2 sobre B1. El calor que sale es lo mismo, solo que con los valores de B3 y, a ver, Q3, 4, haciendo la analogía, es, perdón, ¿este qué T es? Es el T12, pongámosle el T1, son iguales. Acá sería el T3, RT, logaritmo de B4 sobre B3. ¿Sí? ¿Voy bien hasta ahí? Estoy aplicando lo que ya vieron. Ahora sí, lo que yo quería hacer hace un rato. En las isotermas, ¿sí? Fíjense, yo quiero relacionar, quiero encontrar la relación entre B4 sobre B3 si es la misma que B2 sobre B1. Si ustedes juegan con la ley de gases ideales, fíjense que yo por un lado tengo que P1 por B1 es igual a P2 sobre B2. Por otro lado, sé que P3 por B3 es igual a P4 sobre B4. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando de las isotermas nada más. Bien. Ahora, de acá saco, de acá puedo jugar, de acá yo puedo concluir que
B2, puedo jugar un poco con esto, voy a concluir jugando de que B2 sobre B1 es igual a B3 sobre, perdón, B4 sobre B3. Las relaciones. Porque esto, ¿a qué es igual? P2 sobre B2 es igual a R sobre T3, por ejemplo, a R sobre T1, y esto es igual a R sobre T2. Bueno, jueguen un poco, combinen y van a llegar a esta conclusión. Al llegar a esta conclusión y reemplazar acá arriba, esta eficiencia me va a dar que esto es 1 menos T3 sobre T4. No, T3 y T4 son iguales. Es T3 sobre T2, perdón, o T1, que es lo mismo. Claro, lo vamos a escribir bien. 1 menos T1, ¿cuál es la más fría? T3. Sobre la más caliente, que es T2. O T1, que es igual. Sí, recuerden que T1 es igual a T2. ¿Sí? Y T3 es igual a T4. Entonces, la eficiencia del ciclo de Carnot es esta que acabamos de sacar aquí. Es exactamente igual a lo que habíamos escrito acá. Entonces, como conclusión, un ciclo en donde la eficiencia del ciclo es igual a 1 menos TF sobre TC, que en el caso de mi ejemplo era T3 sobre T1, y que coincide con la eficiencia máxima, me dice que el ciclo planteado, como yo lo planteé acá, es el más eficiente. Dicho de otra forma, para ver si me entienden el concepto. Si el ciclo que yo uso para convertir calor en trabajo es un ciclo que está compuesto por 2 isotermas y 2 isentrópicas, es el ciclo perfecto termodinámicamente en donde la eficiencia de ese ciclo coincide con la eficiencia máxima. ¿Está? Entonces, una máquina térmica que funcione en forma reversible necesariamente tiene que tener un ciclo termodinámico del tipo ciclo de Carnot. 2 isotermas, 2 adiabáticas. ¿Lo entienden? No me preocupa que se pierdan en los cálculos que yo acabo de hacer. Me interesa de que lleguen, después háganlo, lo pueden hacer en la práctica también, lleguen a resolver jugando con la ley de gases ideales, pero van a ver que la eficiencia que llegan a un ciclo de esto es 1 menos T caliente, T frío sobre T caliente. ¿Está? ¿Lo entienden? ¿Quieren que lo explique de vuelta? Sí, profe, otra vez. Bueno, a ver, denme un segundito, por favor. Denme un minutito. Vamos a buscar otra forma más sencilla de entenderlo. ¿Por qué el ciclo de Carnot? ¿Por qué la eficiencia del ciclo de Carnot me va a coincidir con la eficiencia máxima que habíamos calculado para una máquina térmica?
Esa es la idea. Eso es lo que yo quiero que se llegue. Deme un segundo. A ver, para encontrarle... Deme un minutito. Básicamente, lo que yo quiero, o sea, quiero mostrarle que lo que ocurre es que todavía no lo quiero complicar demasiado con el cálculo de las eficiencias, digamos, los cálculos de cada una de las etapas del ciclo, digamos, de Carnot, pero voy a buscar una forma distinta de explicárselo. A ver. Vamos a intentar otra vía distinta para explicarlo. Acá, todavía no compartí pantalla, perdón. Acá le pongo el ciclo de Carnot, pero en vez de un diagrama PV, probablemente sea otra forma más sencilla de verlo, lo pongo en un diagrama TS. ¿Sí? Entonces, tengo las dos isotermas, 1, 2 y 3, 4. ¿Sí? Fíjense que la isoterma 1, 2 está a T caliente. Acá le ponen T hot. Esto para nosotros es... Esto es T caliente, que sería la temperatura 1 y la temperatura 2. La T fría es la temperatura 3 y la temperatura 4. La entropía del punto 2 y la entropía del punto 3 coinciden. O sea, S2 es igual a S3. Y acá la entropía S1 es igual a S4. Bien, yo puedo poner otra forma, sería que el calor de entrada es igual a TC por S2 menos S1. ¿Sí? Y el calor de salida, que sería el calor 3,4, este es el 1,2. El calor 3,4 es igual a TF por S4 menos S3. Cada uno con su propio signo. ¿Sí? Pero fíjense que en vez de S1, yo puedo poner S4.
porque S4 y S1 son lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué tendría que poner? S2 menos S4. Pero en vez de S2, puedo poner S3. Porque S2 y S3 son iguales. Entonces, acá, en vez de poner S2, pongo S3. Entonces, armo lo que habíamos planteado recién. 1 menos lo que sale sobre lo que entra. Esto. Que yo había puesto recién, lo armo. La eficiencia, ¿sí?, de esta máquina sería 1 menos calor que sale, lo habíamos puesto en valor absoluto para no complicarnos, sobre calor que entra. Bien, reemplazo ahora 1 menos el calor que sale, que es S4TF, sobre S4 menos S3. S4 menos S3 es negativo. Como estoy hablando de valor absoluto, puedo ponerlo como, lo pongo directamente, que ya sé el signo, es S3 menos S4. Y acá es TF. Sobre el calor que entra. El calor que entra es lo que está arriba, es TC, sobre S3 es mayor que S4, ¿correcto? S3 menos S4. Esto que está acá abajo, lo vamos a escribir bien para que se vea bien. Esto que está abajo es esto. Esto que está arriba es esto, invertido para que dé positivo, porque estoy hablando de valores absolutos. Entonces, ahora sí, es más claro de ver que esto se me simplifica con esto, y la eficiencia del ciclo me da 1 menos TF sobre TC. Es más fácil analizarlo así que hacerlo en un diagrama APB. El diagrama APB le da exactamente igual, ¿eh? Si lo trabajan con la ley de gases ideales, da exactamente lo mismo. Y esta eficiencia para este ciclo, fíjense que coincide totalmente con lo que nosotros habíamos puesto acá. Conclusión. La eficiencia del ciclo de Carnot es la eficiencia máxima que puedo sacar de una máquina térmica operando reversiblemente. ¿Qué es lo que estoy afirmando? Acá, en esta gráfica, voy a borrar las anotaciones, nada más. Para que esta máquina térmica opere reversiblemente de acuerdo a esta condición, ¿sí?, en donde para esta condición la eficiencia de esta máquina es 1 menos TF sobre TC, el ciclo, este puntito que tiene que estar acá, tiene que ser un ciclo de Carnot. ¿Cuál es el ciclo de Carnot? 2 isotermas y 2 adiabáticas.
¿Por qué decimos que es el ciclo perfecto termodinámico? Porque es el que me garantiza la eficiencia máxima. ¿Cómo lo demuestro? Así como recién lo estábamos viendo. Es tal vez más sencillo para ustedes verlo en un diagrama TS, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Y tienen que llegar a la misma forma, a la misma ecuación, haciendo el análisis que yo estaba haciendo acá en un diagrama PV. ¿Se entendió ahora? Quedó un poco más claro, profe, ahora sí, gracias. De todas maneras, jueguen con esto, vuelvan a hacer, hagan los procesos, pónganle número, ¿sí? Y van a ver de que si yo uso un ciclo en donde son 2 isotermas y 2 adiabáticas, me va a coincidir con la eficiencia máxima que habíamos evaluado para una máquina térmica. ¿Está? ¿Qué explicación tiene esto? ¿Qué explicación tiene esto? Que en un ciclo de Carnot, toda la transferencia de calor al ciclo se lleva a cabo a temperatura constante. ¿Por qué? Porque las dos únicas etapas donde hay transferencia de calor son las isotérmicas. En la adiabática, por definición, no hay intercambio de calor. Y justamente son isotermas, recibe calor el ciclo y entrega calor el ciclo a temperatura constante. Acá falta una última salvedad para que mi ciclo sea perfecto. Que la temperatura de la fuente caliente y la temperatura a la cual el ciclo recibe el calor sean prácticamente la misma. O sea, que acá, en esta jugadita, en esta flechita que hay entre la fuente caliente y el ciclo, yo no pierdo nada. Lamentablemente esto no va a ser así. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir entre la temperatura de la etapa del ciclo, que sería la isoterma en donde sale calor del ciclo y entra la fuente fría. Acá prácticamente no haya diferencia de temperatura. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, conclusiones a esto. Yo, en el punto mágico de una máquina térmica, tengo que meter un ciclo termodinámico. Porque justamente lo que veíamos en la clase anterior, el ciclo termodinámico, entre sus juegos de calor y trabajo, en cada una de las etapas de ese ciclo, me daba la distribución de calor QC y QF. ¿Sí? Hasta ahí vale para cualquier máquina térmica. En cualquier máquina térmica, mi punto es un ciclo termodinámico. La pregunta siguiente es, ¿qué ciclo pongo? Yo puedo inventar cualquier ciclo. De hecho, hay un montón de ciclos que hacen esto. Carnot, Rankine, Stirling, Ericsson, Brighton, Otto, Diesel, son todos ciclos termodinámicos distintos. El mejor de todos, Carnot. ¿Por qué? Porque cuando voy a calcular la eficiencia del ciclo de Carnot, ya sea por la vía PV o por la vía TS, me doy que ese ciclo tiene una eficiencia que coincide con la eficiencia máxima de una máquina térmica reversible. ¿Está? Entonces, a la pregunta original que yo decía cuando hacíamos todo este despiole en esta gráfica, che, en vez de mandarle 800, me pasé y le di 50 más. Eso porque usé otro ciclo que no es Carnot. Y justamente, ahí ven, si yo uso un ciclo que no es Carnot y que, por ejemplo, es el primer ciclo que yo usé la clase de ayer para explicarle las diferencias de calor y trabajo en cada una de las etapas del ciclo, me doy con que, vuelvo, ese ciclo me tira, por ejemplo, para algunas determinadas condiciones, que tiene una eficiencia de 11,1, ese ciclo, cuando el Carnot, que yo podría hacer trabajar entre las mismas fuente caliente y fuente fría, tiene una eficiencia del 91,7%. Este tiene 11,1.
¿Por qué? Porque puse un ciclo que me da una irreversibilidad muy grande en el juego de los 3 subsistemas que componen una máquina térmica. ¿Alguna pregunta? No pretendo que lo entiendan todo de entrada, ¿no? No se preocupen con esto. Profe, Sí. ¿puede repetir qué era lo que tenía que ser aproximadamente igual para que el ciclo sea perfecto? Sí, acá hay un punto. Vuelvo a presentar mi pizarrita. Acá hay un punto en donde hay que tener en cuenta, no es esa la que más me gusta, acá. Voy a borrar todas mis anotaciones y me quedo con eso. Acá uno pone y dice, perfecto, la fuente caliente está a TC. Sería más que conveniente TC, ¿no? Sería más que conveniente de que la temperatura a la cual el ciclo que está aquí, en el momento que recibe este calor QC, también sea TC, o lo más cercano a TC en realidad. ¿Por qué? Porque si acá tengo diferencia de temperatura entre la fuente caliente y la etapa del ciclo donde recibo calor, ¿sí? Ahí voy a tener una pérdida. Lo mismo ocurre entre la temperatura de la etapa del ciclo a la cual sale el calor, sea lo más cercano a la temperatura real de la fuente fría. Me adelanto un poco. Esta es la gran diferencia que hay entre un ciclo de fuerza, esto se llama ciclo de fuerza, ¿no? Las máquinas térmicas propiamente dichas están compuestas por ciclos termodinámicos de fuerza. ¿Por qué se llama de fuerza? Porque es donde yo obtengo trabajo, ¿sí? Esta es la gran diferencia, estas temperaturas que uno habla, cuando hablo de ciclos de fuerza que son de combustión interna. Cuando vayamos a estudiar el ciclo de Otto, que ya veo que hoy no llego ni en broma a tocar el ciclo de Otto, cuando entremos a ver el ciclo de Otto, que es el motor de un auto, van a ver que la fuente caliente está dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque es el combustible que, combinado con el aire, de repente entra en combustión violenta. ¿Pero dónde lo hace? Dentro del mismo ciclo. Entonces la temperatura de la fuente caliente y la temperatura a la cual el ciclo recibe el calor es la misma. Cuando veamos otro ciclo, que es el ciclo de Rankine, que surge de una modificación del Carnot, van a ver que la temperatura de la fuente caliente es la llama de una caldera, el gas quemándose, pero que quema a 2000 grados centígrados, y el vapor, que es quien hace el ciclo en la etapa de la caldera, recibe ese calor a una temperatura de 200, 300 grados centígrados. Perdí un montón de energía entre la temperatura de 2000 grados centígrados y 300, 400, lo cual recibe el ciclo. Ahí me estoy adelantando un poquitito a lo que vamos a ver en las teóricas subsiguientes. Pero, a ver, vuelvo a que me vean la cara. Lo importante, acá ¿qué es lo que más me importa? El estudio de un ciclo no deja de ser una información técnica que ustedes pueden agarrar de cualquier libro. ¿Sí? Excepto Kallen, que no ve ciclos termodinámicos. Cualquier libro de termodinámica, vayan, entren en ciclo, el Balsizer, el Semaski, cualquier libro de termodinámica, ¿sí? Van a estudiar un ciclo termodinámico, van a estudiar Rankine, Otto, Diesel, Ericsson, Brighton, ¿sí? Esa parte no me preocupa tanto que la entiendan porque es información técnica que ustedes la leen y la entienden. No hay mucha vuelta. A mí me preocupa más la parte conceptual, ¿sí? Porque además, digamos, hoy, desde ya les adelanto, no existe el ciclo Carnot. No lo puedo hacer andar un ciclo Carnot.
pero no por un problema termodinámico, sino por un problema mecánico. ¿Está? Pero no quita que mañana aparezca algún inventor genio o alguno de ustedes, ingeniero, e inventen una máquina que funcione con el ciclo Carnot. O sea que hoy es una pascalina. ¿Qué es pascalina? Blaise Pascal, un matemático francés muy famoso, que inventó su máquina de calcular, que es la pascalina, que fue considerada como una de las primeras máquinas de cálculo, que para su época no se podía, debido al que no se podía fabricar ruedas dentadas. Se fabricó 60 años después. La vi esa máquina. Está exhibida en un museo esa máquina. No sabía que se llamaba pascalina. Sí, sí, sí. Está en Londres esa máquina. Claro que es la precursora de la calculadora moderna. Es una máquina de un tamaño terrible. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir a esto? Digamos, acá la parte conceptual que me interesa que sepan es, si no es un ciclo de Carnot, no tengo una máquina térmica reversible. Porque el único ciclo cuya eficiencia se calcula como la de un ciclo cualquiera, como del que ustedes inventen, la forma de calcular la eficiencia es la misma, cuando voy a calcular la eficiencia de un ciclo de Carnot, nos damos con la sorpresa, entre comillas, de que esa eficiencia coincide con la eficiencia máxima que hemos planteado para una máquina térmica reversible. Entonces, lo que me está diciendo es, si no metes un ciclo de Carnot en ese círculo mágico de una máquina térmica, no vas a obtener una máquina térmica reversible. Porque cualquier otro ciclo que no sea el ciclo de Carnot va a tener una eficiencia menor que la que da el ciclo de Carnot. Porque la eficiencia que me marca el ciclo de Carnot es la máxima. Que la calculo por otro lado, la calculo por condiciones entrópicas. Esa es la parte que necesito que entiendan. ¿Sí? Yo, haciendo consideraciones entrópicas, en donde en la segunda ecuación que meto, la primera es balance de energía, la segunda ecuación es condición de reversibilidad. ¿Sí? Bajo esas condiciones digo, hago todo un cálculo matemático y digo, chicos, la eficiencia de la máquina térmica es 1 menos temperatura fría sobre temperatura caliente. No estoy hablando de ciclo, ni de etapa, ni de transformaciones de gases ideales, nada. Con condiciones entrópicas, haciendo uso de los postulados termodinámicos, llego a la conclusión de que la mejor máquina me va a dar como máximo esta eficiencia. Cuando empiezo a analizar qué ciclo poner, y llegamos, yo les di como ejemplo para calcular cómo opera un ciclo, 2 isobaras, 2 isocóricas, me doy con que la eficiencia de ese ciclo, de 2 isobaras, de 2 isocóricas, está muy lejos de la eficiencia máxima que me marcaría una máquina térmica reversible para igual condiciones de temperatura. Nunca se olviden que no tengo que cambiar la condición de temperatura máxima y temperatura mínima. ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones, yo sé que por cálculos entrópicos, la eficiencia máxima es 1 menos TF sobre TC. Voy a estudiar los ciclos, me doy que no puedo meter cualquier ciclo para obtener eso, porque los otros ciclos me dan un rendimiento más bajo que eso, excepto el Carnot. Cuando voy a evaluar la eficiencia de un ciclo de Carnot, me doy con que esa eficiencia que marca el ciclo de Carnot coincide con la eficiencia máxima que la habíamos calculado haciendo consideraciones entrópicas. Y por ese motivo llego a la conclusión que es el Carnot el ciclo termodinámico perfecto por excelencia. Ahí viene la salvedad, que es la que acabo de mencionar y que recién me preguntaban de vuelta que lo aclare, es que tengo que vincular o asegurarme que entre la temperatura de la fuente caliente y la temperatura a la cual el ciclo recibe ese calor sea lo más aproximada posible. Porque si no tengo ahí una pérdida. Esto le va a quedar más claro cuando hablemos del ciclo Rankine, que es el ciclo modificado del Carnot que realmente se usa.
es el que lo podemos aplicar. ¿Está? Ahora, lo mismo ocurre con la fuente fría y la temperatura a la cual sale calor del ciclo. Y acá viene la otra pregunta. Si no uso un ciclo de Carnot y uso otro ciclo, voy a tener una eficiencia real menor que la máxima. Por ende, tengo una pérdida de capacidad de trabajo. Cualquier otro ciclo me va a mandar más calor a la fuente fría de lo que debería. Esa es la parte conceptual que es importante que ustedes se la aprendan. ¿Sí? Bien. Son 10 menos cuarto. ¿Preguntas? No puedo entrar ahora a explicar ciclo Rankine porque me va a llevar mucho más tiempo que los 15 minutos que nos queda de clase. ¿Hay dudas? En el chat, profe, quedó una pregunta. Al final, ¿cómo definimos cuánto calor se reparte? Por la eficiencia. La eficiencia, supongo que se refieren a esa pregunta, ¿no? La eficiencia es la que me dice cuánto calor se reparte. Es decir, la eficiencia real del ciclo es la que me dice, che, este ciclo así como está armado, te va a tirar a la fuente fría esta cantidad de calor. Acá hay otro tema conceptual interesante. ¿Cuál es el problema básico de todo ingeniero en la termodinámica, en este tema, por supuesto? En donde yo a ustedes les digo, a ver, señores ingenieros, señoras y señores, ingenieros e ingenieras, yo tengo una fuente caliente y una fuente fría. Tengo esto. Dispongo de 10.000 kilojoules de la fuente caliente a esta temperatura. Y tengo como fuente fría la atmósfera a esta temperatura. Sáquenme la mayor cantidad de trabajo posible de eso. Eso es lo que uno busca, es lo que uno hace. ¿Sí? Entonces, perfecto, listo, metamos una máquina de Carnot ahí adentro. Mecánicamente no la voy a poder construir porque tiene algunos problemas que ya lo vamos a ver, lo vamos a discutir. No puedo meter Carnot, bueno, meto otro ciclo. Por supuesto, que cada fuente, cada situación me marcará qué ciclo puedo utilizar. ¿Sí? Hay algunos ciclos que son más eficientes, o sea, que se acercan mejor al Carnot, y otros que se alejan mucho del Carnot. Si uso un ciclo que se aleja mucho del Carnot, voy a plantear una máquina térmica global, ya no hablo solamente del ciclo, sino de la combinación de los tres subsistemas, en donde voy a tener una alta irreversibilidad y por ende una alta pérdida de capacidad de trabajo. Pero acá, normalmente, digamos, lo importante que le debería quedar es que es muy difícil que uno pueda cambiar las condiciones de temperatura extremas. Que yo pueda cambiar la condición de temperatura caliente y la condición de temperatura fría, porque normalmente es el marco en el cual se desarrolla el problema. ¿Sí? Es muy difícil bueno, hay que analizar cuál es la situación, cuál es la real fuente caliente que tengo, cuál es la fuente fría. Entonces, ahí yo puedo optar por poner un ciclo en el medio. Por ejemplo, lo vamos a estudiar, si yo le digo, ¿saben qué? La fuente caliente que tengo es gas natural, un quemador de gas natural. Es como la hornalla de la cocina, pero hecho en forma industrial. Es decir, disponemos en esta planta gas natural en donde yo lo puedo quemar. A partir de esa combustión, yo quiero obtener energía eléctrica para alimentar a la industria que estoy diseñando. Entonces, bueno, perfecto. Tengo dos opciones. Ahí, desde ya en adelanto, esto ustedes no lo saben, pero ya me muevo un poquitito más adelante sobre esto. Tengo dos opciones que aparecen rápidamente como alternativas importantes. Un ciclo de Rankine o un ciclo de Joule-Brayton.
¿Por qué? Porque tanto el ciclo Rankine como el de Joule Brayton usan un quemador de gas. Tengo una tercera alternativa, combinar un ciclo de Brayton con un ciclo de Rankine. Y hago lo que se llama un ciclo de cogeneración. ¿Sí? Dependiendo de cómo uno juegue con eso, lo que pasa es que el ingeniero no solamente tiene que jugar con las mayores eficiencias posibles, que lo tiene que hacer, sino que también tiene que jugar con los costos de inversión y operación. ¿Sí? Por supuesto que sí. Dios quiera y los oiga a todos, la situación ideal para un ingeniero es que le digan, no me importa la plata. Ah, bueno, si no te importa la plata, yo meto lo mejor que puedo. ¿Sí? Cosa que nunca le va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, vamos a decidir entre esta fuente caliente, que es un quemador de gas, y una fuente fría, que puede ser un condensador, un río en la temperatura ambiente, no sé, dependiendo de la situación, ¿qué es lo mejor termodinámicamente que puedo poner? No solamente desde el punto de vista termodinámico, que es lo que sí estudiamos ahora, sino también desde el punto de vista económico. Y el económico significa cuánta plata vas a poner, en cuánto tiempo la vas a recuperar, cuál va a ser tus costos de operación de esto. ¿Sí? A eso es lo que lo que van a tener que apuntar ustedes cuando se desarrollen en su vida profesional de esto. ¿Dudas? Vuelvo a insistir, no pretendemos que esto le quede clarísimo de entrada. Lean, revean la teoría, lean libros sobre esto. Es decir, pero básicamente esta es la parte conceptual que uno quiere transmitir, ¿no? ¿Algún libro que recomiende sobre justamente el Carnot? A ver, estos temas es lo que nosotros siempre decimos estar en la tapa de cualquier libro de termodinámica, excepto Kallen. Lo que pasa es que Kallen es postulatorio y es un físico, no se metió con la parte de ingeniería. ¿Sí? Pero la mayoría, Kallen habla de Carnot, obviamente, lean la parte de Carnot de Kallen. ¿Sí? Lo que no van a ver en Kallen es la parte técnica. Kirigin, el Kirigin es muy bueno, tiene alguna falla, pero en general es muy bueno. Está en biblioteca, lo que me preguntaron varias veces, yo creo que no está, es el Kirigin en PDF. ¿Sí? Pero hay un montón de ejemplares de Kirigin en la biblioteca, inclusive sé que hay en la fotocopiadora, que no tengo idea si está funcionando ahora, pero en las fotocopiadoras de la facultad hay copias del Kirigin. El Kirigin es un libro ruso, escrito en la época de la Unión Soviética. Tiene algunas cosas que inclusive ahora nos resultan hasta graciosas, ¿no? Es decir, si habla de la ley de Lavoisier de conservación de masa, le va a decir esta ley que en el mundo occidental se conoce con el nombre de Lavoisier fue descubierta primero por un ruso. Este ciclo que fue conocido como Rankine, el ruso no sé cuánto Tapov lo desarrolló antes, pero después el desarrollo técnico que hace Kirigin es muy bueno, es muy bueno. En todos los casos, lo que sí lamentablemente en la biblioteca de la facultad, la mayoría de los libros son libros de la década del 80 y 90, la mayoría de ellos todavía no usan la convención egoísta de Planck. Entonces, ojo con los signos, nada más cuando estudien de esto. En ciclo hay Balsiser, el Sengel, el Work, Semaji lo plantea interesante. Hay un Facorro Ruiz, que es un autor argentino de la UBA. Busquen libro de termodinámica, agarren ciclos de potencia o ciclos de fuerza y le van a aparecer un montón de esto. De todas maneras, todavía no entramos. Yo todavía estoy en la etapa de conceptual del ciclo. Ahora vamos a ver, en la clase que viene, vemos Rankine, vemos Otto, Diesel, y después lo que a mí me interesa que ustedes aprendan es cómo analizar un ciclo. Porque ya les digo, les puede aparecer, en mi época, el ciclo de Joule Brayton solamente se aplicaba a las turbinas de avión. Entonces, no era un ciclo que uno normalmente miraba, porque decía, a no ser que me dedique a la industria aeronáutica, no voy a usar un Joule Brayton, porque había un problema de materiales. Es decir, un ciclo de Brayton
tiene una temperatura de salida de gases muy alta y no cualquier material la soporta. Entonces, si yo lo uso al ciclo de Joule Brayton en una turbina de avión, en donde alcanza su máxima potencia cuando el avión está en vuelo a altas alturas y por ende bajas temperaturas ambientales, estamos hablando de menos 50 grados centígrados cuando un avión está full volando con una turbina de Joule Brayton, los materiales resisten porque tienen un buen sistema de refrigeración. Entonces, durante toda una década, durante varias décadas, Joule Brayton solamente se aplicaba para eso. Hoy por hoy, con el desarrollo de las nuevas cerámicas, a partir del año 2000 en adelante, empezaron a aparecer las llamadas turbinas de gas. Porque la tecnología mejoró en cuanto a los materiales, y sobre todo bajó costos. Al bajar costos, uno empieza a mirar eso. ¿Qué va a pasar de acá en adelante con los ciclos termodinámicos? Esto se mueve a velocidades mucho más rápidas de lo que nosotros podemos acceder, en donde le van a aparecer un montón de ciclos distintos o un montón de mejoras distintas, que en realidad lo que a nosotros nos interesa como ingeniero es aprender a analizar el ciclo. Y obviamente, más allá de la termodinámica, que este es el primer paso dentro de la ingeniería, van a tener que sumar otros factores más, como son la cinética, como son las operaciones unitarias, como son la evaluación de los factores económicos, que en definitiva, al último de todo, va a terminar mandando. ¿Cuánta plata hay que poner? ¿Cuánta plata recupero? ¿Qué logro con esto? ¿Sí? Bueno, ¿qué más me pregunte? ¿Un barco de transporte qué ciclo usa? Normalmente, no sé hoy las nuevas tecnologías de barco, pero normalmente un barco de transporte usa motores de combustión. ¿Motores diésel que no? Claro, motores de combustión. Normalmente usa motores de combustión, o sea, un ciclo diésel o un ciclo de Otto. Hay también, cuando veamos Otto y diésel también hay una cosa. En la Argentina, durante mucho tiempo, se hacía mucha diferencia entre el motor gasolero y el motor naftero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por una decisión de política de Estado, de política nacional, el gasoil era mucho más barato que la nafta. Entonces, pero un motor que era gasolero era mucho más caro. Entonces, cuando uno quería comprarse un auto que era gasolero, tenía que poner más plata que después la recuperaba porque gastaba menos en gasoil que en nafta. De ahí el ¿Sí? famoso rastrojero. El famoso rastrojero, de ahí que la mayoría de los ómnibus y camiones que se desarrollaron en Argentina son gasoleros. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en Estados Unidos no pasa. El gasoil y la gasolina tienen casi el mismo precio. Entonces, se juega con otras cosas, con otros parámetros para decidir si me voy a un ciclo de Otto o me voy a un ciclo diésel. Vamos a hacer algunas comparaciones entre estos ciclos y ver qué es lo que sucede. Yo creo que un barco usa motores de combustión diésel, más que nada vinculado al hecho de que en su momento todos los astilleros apuntaban a utilizar estos motores porque a la larga tenían más bajo costo de mantenimiento y más bajo costo de operación por el hecho de que el gasoil era mucho más barato que la nafta. Hoy no es así, ¿no? Yo he visto en Estados Unidos camiones de gran porte que funcionan a gasolina, como le dicen ellos, que es la nafta nuestra. ¿Mm? Bueno, paramos aquí la grabación. Mientras ustedes preguntan, hacen las últimas preguntas. El día viernes tienen práctica. Y nos volvemos a encontrar el día lunes conmigo. Profe, ¿cómo le va? Sí. Buenas noches. Le hago una consulta. En el ciclo de Carnot, ¿qué gas o fluido sería el ideal que sería para mí el problema encontrar en el ciclo? No hay. El problema del ciclo de Carnot es que las etapas isotérmicas son muy difíciles de sostener. O sea, hay que encontrar algún mecanismo ingenieril para que supongamos que use un fluido gaseoso, ¿sí? Que puede ser, qué sé yo, no sé, cualquiera de los que esté dando vuelta, desde amoníaco a freón,
aire, el problema está en las etapas isotérmicas. Lograr que el fluido se mueva entregando calor y trabajo, o sea, desarrollando calor y trabajo en esa etapa a temperatura constante, es muy complicado. Es muy complicado. De hecho, lo que se hace, me adelanto un poco a la clase del lunes, es usar fluidos que tengan transición de fase, porque en una transición de fase, naturalmente la temperatura permanece constante. Y ahí tengo que salir a modificar y termino en un ranking. ¿Sí? Nadie ve una máquina de Carnot funcionando. La realidad es esa. Hay aproximaciones, no digo que no, pero digamos, no se hizo la máquina, no se construyó la máquina de Carnot propiamente dicho, por esto, porque es complicado, ¿no? Así que, ¿qué fluido sería el ideal para un Carnot? No sé. La verdad, no. Se complica. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta más? ¿O dejamos aquí? Bueno, dejamos acá, nos vemos conmigo, se ven de vuelta el día lunes, en donde vamos a terminar de ver esta parte del ciclo de fuerza y nos quedaría después los ciclos de refrigeración ya como tema final de todo esto. Ok, profe, hasta el lunes. Hasta el lunes.